y conmovido por la desaparición de su hermosura y tranquila vida, reflexionaba con frecuencia sobre los maléficos caminos por los cuales había actuado en ella tan repentina y triste transformación. Pero estas meditaciones no eran parte de la particularidad de mi mal, sino que correspondían a las que, en la misma circunstancia, hubiesen tenido el común de los mortales. Fiel a su carácter, mi trastorno se concentraba en los cambios menos importantes pero más llamativos del físico de mi prima, sobre todo en aquellos que se relacionaban con la espantosa modificación de su identidad. Yo no la había amado en los días más brillantes de su incomparable belleza, pues en la extraña anomalía de mi existir, los sentimientos nunca brotaban de mi corazón y las pasiones siempre nacían de mi mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen se había cruzado ante mis ojos y yo la había visto no como la Berenice humana, sino como una vaporosa e intangible Berenice de un sueño, no como una mujer terrenal, sino como una abstracción, no como un ser para admirar, sino que para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación inconexa y confusa. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía si la sentía cerca. Ahora, lamentando su decadencia, recuerdo que ella me amó durante mucho tiempo y que yo, en un desdichado momento, le propuse matrimonio. La fecha de nuestro matrimonio se acercaba cuando una tarde de invierno, en uno de esos días imprevistamente cálidos, tranquilos y brumosos, en los cuales la atmósfera de apariencia tranquila oculta vagos misterios, yo me creía solo en la biblioteca, pero al levantar los ojos vi ante mí a Berenice. ¿Fue mi imaginación excitada, la influencia de la brumosa atmósfera, la incierta luz que iluminaba el cuarto, o los oscuros vestidos que envolvían su figura, los que dieron a su imagen un vacilante e indefinido contorno? No sabría decirlo. No dijo ninguna palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sola sílaba. Un escalofrío atravesó todo mi cuerpo, me oprimió una sensación de pavorosa ansiedad e invadió mi alma una curiosidad aterradora. Recostándome en el sillón, permanecí inmóvil, sin respirar, contemplando fijamente su figura. ¡Ay! Su delgadez era exagerada. No quedaba ni un vestigio de lo que anteriormente había sido. Finalmente mi mirada cayó en su rostro. Su frente era alta, pálida y extrañamente serena. Sus cabellos, que habían sido negros azabache, se rizaban ahora sobre las sienes hundidas con un reluciente color amarillo, contrastando con la melancolía de su rostro. Sus ojos carecían de brillo, como si hubieran perdido las pupilas. Sin quererlo, esquivé su mirada vidriosa para observar sus labios delgados y endurecidos, y entonces estos se abrieron y en una sonrisa los dientes de la desconocida Berenice se revelaron ante mis ojos. Oh, quisiera no haberlos visto nunca o morir después de contemplarlos. El golpe de una puerta al cerrarse me indicó que Berenice se había retirado, pero ay de mi mente, no se podía apartar la horrible visión de aquellos dientes blancos, ni una imperfección en su superficie, ni una mancha en el esmalte, ni un desgaste en los bordes de esos dientes que no se grabara en mi mente. Los veía con más claridad que hace un momento. Los dientes estaban en todos lados, sobre todas las cosas, visibles, palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los labios pálidos contrayéndose a su alrededor. Entonces mi monomanía llegó a su máximo grado y hube de hacer grandes esfuerzos por mantenerme ajeno a su influencia. De todos los miles de objetos que hay en el mundo, solo pensaba en aquellos dientes. Los ansiaba furiosamente. Todas las demás preocupaciones quedaron postergadas ante esa única contemplación.
Ellos eran lo único presente en mi mente y su exclusiva individualidad se transformó en el norte de mi vida intelectual. Los examiné en todos los sentidos, estudié su carácter y sus peculiaridades, los analicé desde todas las perspectivas, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza, hasta les atribuí en la imaginación un poder sensible y consciente e incluso sin compañía de los labios, una virtud de expresión moral. Se ha dicho de la señorita Sayé que todos sus pasos eran sentimientos. Yo puedo asegurar que Berenice, que todos sus dientes eran ideas. Ideas. Ese fue el pensamiento absurdo que me destruyó. Ideas. Por eso los deseaba locamente. Sentí que solo su posesión me devolverían la paz y la razón. Y llegó la oscuridad de la noche, y se fue, y amaneció de nuevo, día, y nuevamente las tinieblas de una segunda noche se reunieron y yo seguía inmóvil, sentado en la misma habitación, absorto en la meditación, sintiendo la terrible presencia del fantasma de los dientes que con una espantosa claridad flotaba a través de las sombras y luces de la sala, hasta que, finalmente, un grito de horror y espanto, seguido de un rumor de voces preocupadas con una mezcla de pena y dolor, me arrancó de mis sueños. Me levanté y al abrir las puertas de la biblioteca me encontré con una criada deshecha en lágrimas, quien me informó que Berenice no existía. Durante la mañana había sufrido un ataque de epilepsia y al llegar la noche la tumba estaba preparada para el entierro. Me encontré nuevamente solo en la biblioteca. Me parecía haber despertado de un agitado y confuso sueño. Dieron las 12 y sabía que Berenice se encontraba enterrada desde la puesta de sol, pero de aquel largo intervalo no conservaba ningún recuerdo. Sin embargo, mi alma se encontraba llena de horror por ese ambiguo y vago intervalo. Era una página espantosa en la historia de mi vida, escrita con recuerdos borrosos, siniestros e indescifrables. Traté de comprenderlos, pero fue inútil. Mientras tanto, semejante al espíritu de un sonido lejano, oía un agudo y penetrante grito de mujer. Indudablemente yo había hecho algo. ¿Qué era? Me pregunté en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación respondieron. ¿Qué era? La luz de la lámpara sobre mi mesa alumbraba una pequeña caja. No era por ningún motivo llamativa, pero yo la había visto antes, pues había pertenecido al médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba sobre mi mesa y por qué me estremecí al verla? Estas cosas no merecían ser tomadas en cuenta, y finalmente mis ojos se fijaron en un libro abierto con una frase subrayada. Dicebant mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem curas meas aliquatulum fore levatas. Mis compañeros me aseguraban que visitando el sepulcro de mi amiga aliviaría en parte mis tristezas. ¿Por qué al leerlas mis cabellos se pusieron de punta y la sangre se heló en mis venas? De pronto sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y pálido, como si viniera de una tumba, un criado entró en puntillas. Sus ojos reflejaban un violento terror y no pudo sino hablarme con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué me dijo? Solo comprendí algunas de sus palabras. Me habló de un grito agudo y espantoso que se sintió en medio del silencio de la noche y de los criados que trataron de averiguar su procedencia. Luego, susurrando apenas, se refirió a una tumba profanada, a un cadáver sin mortaja, desfigurado, que aún respiraba, vivo. El criado dejó de hablar y señaló mis ropas manchadas de barro y sangre. No dije nada. Luego examinó mis manos, arañadas por otras manos humanas, y señaló una pala apoyada contra la pared. Con un grito corrí hacia la mesa y me apoderé de la caja, pero a causa del temblor de mis manos no pude abrirla y cayó al suelo haciéndose pedazos. Entonces rodaron por el suelo algunos instrumentos de cirugía dental,
mezclado con 32 magníficos y diminutos objetos blancos relucientes como el marfil. Este es el cuento Berenice de Edgar Allan Poe.